Quiero saludar a todos los líderes que anhelan servir al Señor con todo su corazón, que lo han dispuesto, que mediante la preparación ministerial. También quiero saludar a todos aquellos que me han permitido llegar a sus pantallas y se han dispuesto a recibir con agrado las herramientas para servir en el ministerio. Sé que esto va a ser de gran utilidad para cada uno de ustedes. Eh, los va a enriquecer, los va a ayudar a crecer. ¿Por qué no también aprender cómo estudiar las Sagradas Escrituras? Sabemos que muchas veces nosotros eh, estudiamos la palabra de Dios, pero la pregunta es, ¿realmente la estudiamos como debe ser la palabra de Dios? Hoy estamos dando comienzo a una serie de videotutoriales que nos van a preparar para el liderazgo en el ministerio y es un privilegio el poder estar con cada uno de ustedes. Y es mi deseo que estos videotutoriales les sea de gran bendición. Estaremos compartiendo junto a ellos una guía de estudio. Junto a la guía de estudio y el video se podrán devolver cuantas veces deseen, cuantas veces lo necesitan. Si hay un tema que no lo han comprendido, no lo han entendido, se pueden ir volviendo. Yo enseguida les paso, de hecho, las guías de estudios van a estar se los voy a pasar, de hecho, por el WhatsApp, donde pueden ustedes tranquilamente descargar la guía de estudio. Allí va a estar todo completo. Lo van descargando, igualmente pueden ver el video, lo pueden ir viendo en la nube, así como ven lo de YouTube. Lo van a ver en la nube y van a estar, digamos, escuchando, van a estar comparando. Y hay también, dentro de la clase, hay unos quiz. No les tengan miedo a los quiz. Los quiz no son para calificarlos ni para que vamos así que a hallar, digamos, cómo está el uno y cómo está el otro. No les dé temor de los quiz. Los quiz son para yo evaluar, es una herramienta para evaluar de por sí cómo, digamos, está llegando el tema, si lo están comprendiendo, si realmente sí están entendiendo el tema, o si hay falencias en el tema, o si de pronto me toca, digamos, como hacer determinados cambios en la metodología para enseñarles. Entonces, eso, digamos que yo me voy basando en cuanto a eso. Ahora, aparte de estas preguntas referente a los temas, estaremos tratando estas preguntas en las clases siguientes. Por decir algo, este video hoy vamos a empezar, de hecho, es con la primera clase, pero en la segunda clase estaremos tratando esta primera clase. En la segunda clase, por el video, estaremos tratando la segunda clase. Vamos de hecho, a ver cómo vamos avanzando en cuanto a eso. Cuando, si hay una pregunta, por decir algo de un tema de pronto un poquito complicado, si de pronto hay algo que no se entiende, palabras de pronto que no se entienden, en esa segunda clase. Lógicamente en la primera clase ustedes van a subrayar, van a anotar esas palabras. Y en la segunda clase, de hecho, aquí ven el WhatsApp en la segunda clase, vamos a socializar por este WhatsApp, vamos a socializar. De ahí van a colocar de pronto preguntas. De hecho, también pueden mandar el video, también lo voy a escuchar el video tranquilamente. El audio, perdón, el audio. Y vamos a irlo socializando, vamos a irlo socializando, vamos a ir hablando al respecto y vamos a ir sacando esos temas puntuales en los que de pronto haya alguna dificultad o falta de entendimiento. Ahora, yo sé que es cierto que tendrá parte de sacrificio al disponer de tiempo para ver los videos y desarrollar las guías de estudio y poner en práctica la ciencia de la interpretación de las escrituras. Ahora Pablo nos decía, o sea, que nos pueden hacer sabios para salvación. Por eso es la importancia de que nosotros aprendamos las Sagradas Escrituras, de que aprendamos la palabra de Dios. Y quiero dar inicio primeramente con la plataforma. ¿Qué es la plataforma que vamos a utilizar? ¿No es cierto? De hecho, ya se las voy a montar. La plataforma es la Classroom. En Classroom yo les mando un código. De hecho, yo voy a colocar aquí el código. Ya se los coloco. Gloria a Dios. Esta sería la plataforma que van a ver ustedes. Esta es la plataforma. Ahí ven la plataforma de ustedes que dice
Clase 1, MEI. Ese MEI es método de estudio inductivo. Clase 1, introducción. Esta es la clase en la que estamos. La segunda clase dice, clase 2, preparación. ¿No es cierto? O sea, ya vamos a ir entrando, o sea, van a entrar eso. ¿Cómo van a llegar ustedes allá? Aquí, por ejemplo, les coloco, vamos, digamos, por ejemplo, pegar. Este sería el código. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente, gloria, entro a Classroom, gloria a Dios. Con el código entro a Classroom, ¿no es cierto? Entraría a esta parte. Este Classroom, ¿dónde lo van a descargar? Lo pueden descargar. Ahí les estoy mostrando más o menos la plataforma. Ustedes van a ir lo que es a Play Store. En Play Store van a buscar en la parte de arribita donde se buscan todos los programas. Van a buscar Class con doble S, Class. Y como ven que en la primera parte aparece un icono verdecito y dice Classroom. Classroom. Ese Classroom, digamos, sería este, ¿no es cierto? Ya aquí me dice abrir porque ya lo tengo instalado. Abrir, ¿no es cierto? Entrarían ahí. Una vez entran, digamos, abrir, entran, lógicamente, con ese código van a iniciar clases. Ese código les pide dónde meter la clase. Aquí no tengo forma de mostrarles porque yo ya inicié, o sea, yo ya la abrí. De hecho, yo ya lo abrí. Entran, colocan el código. Si tienen algún problema por el WhatsApp me pueden decir, escribir y decirme, pasó, no puedo entrar esto, no puedo entrar aquello. Y yo les estaré mostrando cómo van a entrar entonces ya por el interno. Lo importante es que esta clase la tengan ustedes allí, ustedes la tengan. De hecho, igualmente lo que es el manuscrito o el texto, también lo voy a colocar dentro de las descripciones del video, que también les va a dar para descargarlo, gloria a Dios. Eso es, digamos, básicamente lo que es lo que vamos a estar estudiando, el método de estudio inductivo por medio de la plataforma Classroom. Gloria a Dios. Como vemos ahí en la parte de encima, cuando ustedes entran, van a entrar primeramente a esta clase. Le entran a esa clase. Ustedes van a ver clases de Classroom. En clases, ustedes van a dar clic y él les va a abrir esta parte. Lógicamente cuando van a dar clase a la clase, digamos, a esta Classroom, le van a dar las clases del Ministerio de Restauración, Palabra y Poder, porque es del Ministerio de Restauración, Palabra y Poder. Entonces ustedes podrán ingresar ya con ese código. Y ya de una vez en el código, vemos que en la primera clase, vamos a ver por ejemplo la primera clase del día de hoy. Esta es la clase. Dentro de la clase, ahí dice, de hecho, en la clase 1, MEI, Introducción, Método de Estudio Inductivo, Introducción, dice, descargue clase 1, introducción.pdf, estudie con su Biblia, medite en el texto y desarrolle el quiz. Primeramente usted va a ver el video, segundo va a usted descargar, una vez haya descargado la clase, va a leer la clase, va a volver a ella, va a estar, digamos, socializándolo con los que estén allí, o usted lo va a estar mirando y la está estudiando. Ahora, después de que haya entendido la clase, que ya la haya hecho, va a entrar al mismo Classroom. Debe de entrar otra vez a Classroom, ¿no es cierto? ¿Qué va a hacer en Classroom otra vez? Va a desarrollar el quiz. El quiz, cuando yo doy aquí quiz, le digo ver el formulario publicado y le digo ver el formulario publicado. Este va a ser el formulario, permítame, yo voy a ver. Me está cargando. Ustedes van a ver el formulario y dentro del formulario allí hay unas preguntas. Hay formularios, por ejemplo, quiz clase 1. ¿Sí o qué? De acuerdo al primer tema que vimos en la introducción, por favor, conteste las siguientes preguntas. Ahora, usted va a colocar su dirección de correo electrónico. Esa dirección de correo electrónico es con la que ustedes se conectan normalmente, ¿no es cierto? Ahora,
Mire que debe de colocar la dirección de correo electrónico, que es obligatorio. Gloria a Dios. De todas maneras, yo les voy haciendo llegar a cada uno esta parte. Ahora, allá hay una primera pregunta: ¿qué es un obrero? ¿No es cierto? Eso lo van a desarrollar de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando. ¿Qué es un obrero? Que enseguida lo vamos a ver. Digamos que la clase de hoy es muy introductoria y de hecho el texto que vamos a tocar más bien es como pocongo. ¿Por qué? Porque me interesa es que ustedes aprendan esto. Cuando ustedes dicen que es un obrero, mire que ahí en la partecita dice elegir. Ustedes lo van a desplegar. Ahí dice, es alguien que se congrega sin tener responsabilidad alguno. Esa es una pregunta. Es alguien que da sus diezmos u ofrendas en la iglesia. Es un trabajador o un obrero para el Señor que está dispuesto a predicar y está dispuesto para la obra del Señor. Es alguien que trabaja en una empresa. Mire que ahí dentro de esas está la pregunta, ¿no es cierto? Eso es que es un obrero. Bueno, la otra pregunta, vamos a mirar a ver, ¿qué es un obrero? De hecho, ¿qué va a hacer? Usted va a seleccionar de la segunda, ¿qué es un obrero aprobado? Primero vimos qué es un obrero. Después en la segunda pregunta, ¿qué es un obrero aprobado? Ya no es como la antes. Antes había que elegir una respuesta, ahora no. Ahora simplemente yo voy ¿a qué? A seleccionar una de las preguntas. ¿Cuál de las preguntas es? ¿Qué es un obrero aprobado? Una persona que no falta a la iglesia. Un cristiano que anda a toda hora con la Biblia. Un cristiano que es aceptado por Dios. Ese que está a toda hora al lado del pastor. El cristiano que se esmera por aprender y manejar bien la Biblia. Mire que allá hay varias preguntas. Analicen bien las preguntas, no las contesten a la carrera. Analicen bien, porque aquí hay trampitas. Hay trampitas, porque lógicamente que me obligan a pensar. No es alguien simplemente, ay, esta es la respuesta, yo la saqué. No, piénselo, medítenlo, porque la finalidad de esto es que yo pueda aprender, ¿no es cierto? Que yo pueda aprender. Ahora, el tercer punto. El cristiano que no sabe manejar la Biblia es ¿qué? Ya elijo, ¿qué es? Es un estudioso diligente, no tiene de qué avergonzarse, es avergonzado, es alguien que se preocupa por saber lo que dice la palabra de Dios. Ahí está la pregunta. O sea, pero mire que aquí hay trampitas, como le digo. El cristiano que no, miren, no, porque muchas veces nosotros decimos, el cristiano que no sabe manejar la Biblia, es un estudioso diligente. Pero mire que allí hay una trampita, dice que no sabe manejar la Biblia, pero yo tengo que leer bien para que podamos responder esto. Gloria a Dios. Bueno, y lo último es, se va a rellenar esta palabra. Allí vemos que en la tercera parte, en esta parte y acá, no tengo forma de señalársela, pero dice el cuarto punto: un cristiano debe de procurar con presentarse a Dios aprobado. Pero ¿con qué se debe presentar ese cristiano? Ahí abajo hay unas posibles respuestas. Estar preparado y, ¿no es cierto? O sea, esto me va a rellenar digamos, la parte que me hace falta. Supongamos, estar preparado y, si yo le coloco esto aquí, esto me llenaría más adelante al yo mandar la respuesta. Ahora, gloria a Dios. Por usar bien la palabra y. O sea, mire que la palabra dice, un cristiano debe procurar con, darle gracias a Dios, con diligencia, con responsabilidad y presentarse a Dios. Elegir la palabra. Esto es dentro del quiz. Mire que no está complicado. Eso es fácil. No se van a demorar mayor cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, básicamente esa es la primera clase. La segunda clase es la de abajo. Simplemente la segunda clase, ya después hacemos exactamente lo mismo. Este momento es como para que ustedes, digamos, puedan
entrar, digamos, dentro a la plataforma, al Classroom, después lo van a descargar cuando terminemos la clase, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Ahora, sin más preámbulo, quiero que demos inicio a la primera clase. De todas maneras, ahí está el WhatsApp para que si tienen problemas, si tienen dificultades, si no saben cómo hacerlo, no le tengan miedo. Utilicemos bien el WhatsApp, porque muchas veces lo utilizamos para otras cosas. En cambio, en este momento, utilicemos esa herramienta bien, sin temor, sin tapujos, sin miedo, sin nada. También se puede compartir por el WhatsApp, digamos, de los temas. No entiendo esto, Muy bien, también podemos aprender a socializarlo entre todos allí. Gloria a Dios. Ahora, vamos a iniciar lo que es el método de estudio inductivo, ¿no es cierto? El método de estudio inductivo. Yo quiero iniciar primeramente, gloria a Dios, con algo que Pablo le dijo a Timoteo, gloria al Señor. Dame un minutico, yo coloco acá, para que esto no se me vaya a apagar. Pantalla y bloqueo, bueno, listo. Coloquémoslo a los 5 minutos por el momento. Ok, listo. Entonces, lo tengo abierto ahí como para de pronto las preguntas que vayan surgiendo, no las tengo, porque como digo, poder ir socializando. En el primer tema, gloria a Dios, yo quiero que vamos a la palabra del Señor, a lo que le dice Pablo a Timoteo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 15. Yo quiero que analicemos esta parte de la palabra de Dios, porque esto es una demanda del Señor. Esto es lo que Dios a nosotros nos exige, nos exhorta. Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, hijo mío, procura con diligencia. Allí vimos una pregunta en Classroom en cuanto a esto. Procura con diligencia. ¿Qué vas a procurar con diligencia? Ahora bien, esta diligencia, como dice allí, es un verbo imperativo. ¿Qué es un verbo imperativo? Esto se tiene que ir volviendo en el pan diario en nosotros. De hecho, más adelante les voy a mostrar lo que son, para que ustedes aprendan todo esto, qué es, cómo es. Hay una herramienta que les voy a enseñar a manejar a ustedes a la perfección para que puedan hacer sus estudios como debe de ser. Amén. Entonces, todo esto sale de esas herramientas. Que es que el pastor es un mago, que es que el pastor es que sí sabe. No, hay herramientas que me enseñan, que me ayudan, que gracias a Dios por la tecnología, no toda la tecnología es mala. Hay tecnología que está diseñada, digamos, para destruir, pero hay tecnología que está diseñada ¿para qué? Para construir, ¿no es cierto? Para edificar, gloria a Dios, se me está dando esto acá, perdónenme. Bueno, para glorificar a Dios. Esta tecnología, saquémosle provecho, gloria a Dios. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, gloria al Señor. Vuelvo a la palabra de Dios. Entonces, mire que dice con diligencia. Es un verbo, y ese verbo es imperativo. ¿Qué quiere decir el imperativo? El imperativo es una orden, es un mandato. Esto no es algo que es opcional. A todos aquellos que están viendo este video, que me están escuchando, ese procurar es dar las máximas fuerzas de mí, el esmerarme al máximo, el luchar con todas mis capacidades. Por eso él dice con diligencia. Una persona diligente es aquel que está viendo a ver qué puede hacer más, cómo más va, digamos, aprendiendo, cómo más va avanzando, cómo más va prosperando, y hay veces que no entiende y se esmera para aprender más. Entonces Dios nos llama y nos exhorta, y de hecho nos manda a ser que diligentes. Ahora bien, ¿diligente en qué? Él dice,
a presentarte a Dios aprobado. Yo tengo que ser diligente para presentarme delante de Dios aprobado, pero aprobado ¿como qué? ¿Cómo me tengo que presentar yo aprobado delante de Dios? Dice el Señor, como un obrero. Por eso allí la pregunta estaba, ¿qué es un obrero? Un obrero, ¿no es cierto? Un obrero, pero dice que es un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Por eso ya había una pregunta que decía, al mal obrero o al que no es buen obrero, ¿qué tiene? Él dice, un mal obrero tiene de qué avergonzarse, pero un buen obrero, por eso él dice, un buen obrero aprobado, el obrero que no es aprobado va a ser avergonzado delante de Dios, pero el obrero que es aprobado no tiene de qué avergonzarse delante de Dios. Ahora la pregunta aquí está, ¿por qué no tiene de qué avergonzarse? Porque como es un obrero que se ha procurado diligentemente en estudiar la palabra, en profundizar la palabra, en sacar los medios posibles para aprender a estudiar la palabra, ese obrero usa, gloria a Dios, bien la palabra de verdad. Ahora hay otro énfasis aquí. Ese usar se encuentra en un participio, es un verbo y está en participio, está activo y está en acusativo. ¿Qué es eso? El participio es un verbo adjetival, es un verbo que cumple la función como adjetivo. O sea que está indicando que la fuerza, como es un verbo adjetival, es la fuerza de la acción, la fuerza que está ejecutando el verbo es de la acción, recae sobre el sujeto. El sujeto. O sea, tiene el sentido bíblico de ser correctamente interpretado, de ir al grano, de ir al grano. Por eso dice que usa bien la palabra de verdad, porque vemos que lo que el mismo Señor dice, santifícalos en tu verdad, en San Juan 17, 17:5 creo que es, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si la palabra de Dios es verdad, ¿cómo puedo llegar yo negligentemente a interpretar la palabra de Dios? No puedo. No puedo llegar negligentemente a interpretar la palabra de Dios. Ahora, el acusativo, gloria a Dios, el acusativo, cuando él dice, yo le dije que estaba también en acusativo, el acusativo, gloria a Dios. Está en el acusativo, dice, es la persona u objeto. Está ahí, el acusativo está indicando que la persona o el objeto, en este caso, esa persona o ese objeto, ¿quién es? Timoteo. Ahora, esa persona o ese objeto es el complemento directo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que este participio este acusativo junto al participio y junto al imperativo, estos tres, por eso es que vemos que muchas veces esos verbos los califican así en tres, junto a estos tres junticos forman un convito, ¿no es cierto? Y está indicando que el sujeto en este caso, Timoteo, es el responsable ¿de qué? De ejecutar la acción o el orden. Ahora, lógicamente, que la palabra de Dios no se escribió solo para Timoteo, quedó escrita porque es para todos nosotros. En ese caso, cuando recibió la revelación, digamos, Timoteo, por la palabra que le mandó Pablo, era para Timoteo, pero cuando quedó plasmada en las Sagradas Escrituras, dejó de ser para Timoteo, sino que se quedó bajo la responsabilidad ¿de quién? De todos los Timoteos de toda la historia del cristianismo en todos los tiempos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que Cristo venga. Amén. Por eso dice, por eso en esa partecita donde vemos que está, después de que usa, está en activo. Cuando dice que es un activo, quiere decir que es
una acción que no cesa, no para todavía. No se ha dado la orden de parar todavía. Tiene que, o sea, va constantemente, digamos, implicando y demandando la acción. Por eso está en activo. No es algo que simplemente fue en una época, que fue para una persona. No, esto es algo que es continuo, lo que está diciendo. Ahora bien, Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2, en el verso 1 y en el verso 2, mire lo que le dice Pablo. Tú pues, hijo mío, porque Pablo veía a Timoteo como un hijo, y de hecho, uno a los discípulos que Dios le ha dado, uno los ve como hijos, porque uno es el responsable delante de Dios como pastor, porque un pastor tiene que estar pendiente de su rebaño, tiene que estar pendiente de la grey del Señor. Igualmente todos, cuando vamos adquiriendo estas herramientas, porque la finalidad de estas herramientas es que nosotros aprendamos, gloria a Dios, ¿a qué? Aprendamos a ir desarrollando todos estos métodos, a ir desarrollando esta palabra, a ir apropiándonos de la palabra de Dios, pero ¿con qué finalidad? De también hacer discípulos a otras personas. Amén. Entonces, por eso Pablo le decía, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esforzarme en la gracia es esforzarme en aprender a entender y comprender la voluntad de Dios. Y aprender esta voluntad de Dios es ¿para qué? Para practicarla en mi vida. Ahora bien, ese practicarla en mi vida también implica llevarla a otro, porque si vemos que la verdad de Dios nos dice en Mateo capítulo 28, versos 18 al 20, sobre la gran comisión, dice, toda potestad me es dada en el cielo, por tanto, id. Él dice, mire que yo a ustedes los estoy mandando, y le está diciendo, vayan. Dice, hacer discípulos en todas las naciones, y en todas las naciones le está diciendo, comenzando desde dónde, desde Jerusalén, Samaria y hasta qué, lo último de la tierra. Entonces esa gran comisión, cuando nosotros llegamos a Cristo, somos discípulos de Cristo, y una vez somos discípulos de Cristo, entonces venimos a ser también ¿qué? También ser maestros o hacedores de discípulos también. Amén. Porque Él les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora bien, mire la finalidad de aprender la palabra de Dios. Él dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Amén. Entonces mire que la importancia, para que enseñen a otros todas las cosas que yo les he enseñado. Gloria a Dios. Ahí es donde vemos. Por eso esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahora, Pablo en el verso 2. ¿Qué dice Pablo? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Nadie podía decir de que Pablo había torcido la palabra de Dios. Gloria a Dios. Que Pablo había dicho enseñanzas que no eran así. No. Yo tengo que evaluar qué es lo que voy a recibir. De hecho, todo este estudio de método de estudio inductivo me va a enseñar y me va a capacitar para yo aprender, a entender, a discernir cuando estoy recibiendo una palabra. Si viene realmente palabra de Dios o es simplemente una preconcepción del hombre, algo que fulanito, fulanita por allá, el pastor menguanito me enseñó y se crió con eso y se aferró a eso y lo tiene ahí. No. Yo les quiero dar una revelación de Dios. Y quiero que esa revelación se quede en sus corazones. Ningún ser humano es infalible delante de Dios. Ningún ser humano es infalible. Llámese apóstol, profeta, pastor, llámese lo que sea, le podemos ver que es muy, muy bella persona, que es muy bueno, y porque muchas veces seguimos a los pastores porque son buena gente. Porque es que ese no mata una mosca, es que mire, porque es que es muy cariñoso, porque
y muchas veces lo seguimos y no evaluamos el mensaje, no evaluamos la palabra, no vemos si hay preconcepciones allí adquiridas en ese hombre. Porque le digo algo, cuando un pastor no se prepara como debe ser en el estudio de la palabra de Dios, cuando un siervo de Dios no se prepara en el estudio metodológico de la palabra de Dios, entonces va a enseñar el error. Por bella persona, por bonita persona que sea, va a enseñar el error. Y la persona, por ser buena, por ser bonita, por ser muy amable, por ser muy cariñosa, no me va a salvar. A mí me salva es la palabra de Dios, me salva es Cristo. Yo prefiero, le digo honradamente, una palabra que me atropelle, que me dé golpes, y así no me trague el pastor y me lo por allá se me vaya como atravesadito, como con espinitas, como el coronavirus tragándola por allá que le pela hasta la garganta. Yo prefiero ese pastor que me hable la verdad, que me hable conforme a la palabra de Dios, que no alguien que me venga a contemplar el pecado, que alguien que no me exhorte que soy un pecador, que soy un impío, porque el que no me exhorta me está complaciendo a mí, está avalando mi pecado, no me está llevando a la salvación, no está curando mis heridas, no está vendando lo quebrado que hay en mí. Yo necesito es alguien que realmente me edifique conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo que nos debe a nosotros de motivar a estudiar la palabra de Dios. Porque hoy en día vemos un evangelio que es extraño. Vemos un evangelio que se predica por todo el mundo, pero que vemos que realmente está descontextualizado de la palabra de Dios. Por eso vemos que un pastor predica una cosa, otro pastor predica otra cosa, otro pastor cree otra cosa, y así por el estilo, y sacamos miles de cosas porque no hay un estudio concienzudo profundo de la palabra de Dios. Cuando hay una preconcepción, entonces hay una doctrina que está alineada con un pensamiento, con una filosofía dentro de la iglesia. Y eso es delicado. Yo tengo, perdónenme que ya empieza este muchacho que no puede gritar nadie, ni puede ni nada llamar nadie, porque ahí me empieza a hacer bulla. Entonces, gloria a Dios. Ay, santo, el Señor reprenda al diablo. Ay, lo habían cerrado allá arriba, entonces me lo sacaron. Bueno, gloria a Dios. Entonces, mire la importancia de nosotros estudiar la palabra de Dios. La importancia de tener el conocimiento. Cuando yo me esmero a aprender de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios me da revelación. El Espíritu de Dios me da discernimiento para yo poder entender qué es lo que realmente se está hablando y se está predicando. Cuando estudias bien realmente, metodológicamente la palabra de Dios, inmediatamente cuando oyes una palabra, el Espíritu Santo inmediatamente va a iluminarte. Esto no está en mi palabra, esto no lo he dicho yo, porque hay preconcepciones. Porque muchas veces nosotros somos muy dados a que escuchamos a aquel, escuchamos al otro, y escuchamos a fulano y escuchamos a perano, pero realmente no entendemos realmente sí tiene la palabra de Dios. Somos muy oidores y somos hacedores muchas veces, pero no de la palabra de Dios, sino hacedores de lo que otro me explicó, de lo que otro me enseñó, pero no de lo que yo escudriñé a través de la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando alguien, gloria a Dios, es idóneo, es alguien, quiere decir que es alguien digno. Por eso Pablo le decía: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. ¿A quiénes? A hombres fieles. Una persona fiel es aquel que no es adúltero con la palabra de Dios, que no es fornicario con la palabra de Dios. Es alguien que es celoso a la palabra de Dios, alguien que permanece constantemente en la palabra de Dios. Ahora, esta persona, mire que hay dos características. Tienen que ser fieles, pero la fidelidad también no me implica que yo sea idóneo.
Porque él dice que sea idóneo para enseñar también a otros. Yo puedo ser fiel, pero quizá no sea idóneo. Porque yo puedo permanecer fiel al Señor, pero no ser idóneo para enseñar. Yo tengo que ser idóneo. Ahora, la persona idónea es alguien que es digna. Es alguien que es digna, que es apropiada para la tarea que se le va a encomendar, adecuado con las condiciones necesarias para algo. Yo le quiero colocar una analogía. Yo no voy a llamar a un zapatero para que me arregle la luz de la casa. Un zapatero no es idóneo para arreglar la luz de la casa. Un zapatero es idóneo ¿para qué? Para arreglar zapatos, para arreglar calzados. Como igualmente yo no puedo llamar a un electricista que me arregle un zapato, porque no es idóneo para arreglar zapatos. Amén. Entonces por eso vemos que dentro de la iglesia se reflejan muchos ministerios. Dentro de la iglesia se reflejan muchos ministerios. Vemos ministerios de sanidad, vemos ministerios de maestros, vemos ministerios de enseñanza, predicadores, vemos ministerios de servicio. Pero la persona idónea para enseñar a otro tiene que, de por sí, le gusta, le suena y quiere saber más, quiere profundizar más, no se queda contento con lo que le dijeron. Va a aprender, va a profundizar cada vez más en la palabra del Señor. Ahora bien, dentro del texto ustedes van a encontrar una parte donde dice, para estudiar, gloria a Dios. Y ese estudiar, implica que ese siervo tiene que ser una persona idónea, con un carácter apropiado ¿para qué? Para la tarea, que es digna delante del Señor, que tiene las condiciones necesarias para poder hablar en el nombre de Dios. ¿Cuántos hablan en que el Señor dice esto y sus vidas desbaratadas? No viven la palabra de Dios. Hay ambición en el corazón. Tuercen la palabra de Dios en pro ¿de qué? De sus propios beneficios. Horrenda cosa, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, tiene las condiciones necesarias para poder hablar en el nombre de Dios, para poder transmitir su santa voluntad de Dios. Por eso es una persona idónea. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay unos requisitos. En 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7, eso los dejo para que después cuando tengan el texto lo van a estudiar. Del 3, 1 al 7. Que son los requisitos del obispo. Pero también hay unos requisitos para unos diáconos, para unas personas que van a servir en la iglesia. Que también lo van a ver en Tito capítulo 1, versos 5 al 9. Y eso lo van a estudiar ustedes más adelante. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Anhelas conocer realmente a Dios? ¿Anhelas conocerlo? ¿Deseas fervientemente una relación estrecha y constante con Dios? ¿Quieres ser fiel a Cristo y conocer lo que Él espera de ti? De ser así, el método de estudio inductivo está diseñado para ti. Gloria a Dios. Dios se revela mediante la palabra. No es que Dios me dio iluminación, Dios me dio revelación. Muchos lo han dicho, lo dicen los unitarios, lo dicen los testigos de Jehová, lo dicen muchas sectas. Dios me dio revelación. Entonces mire, Dios se revela mediante ¿qué? La palabra de Dios. Por medio de ella, Él nos muestra cómo vivir. Dios dijo claramente, no solo de pan, gloria a Dios, dice, vamos, gloria al Señor, la palabra de Dios. Dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿qué? De la boca de Dios. Gloria a Dios. No solo de la boca, no solo de pan vive el hombre, no solo de los alimentos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, como lo dice Mateo 4:4. ¿Y dónde encontramos ese pan divino? Precisamente ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras. Es en las Sagradas Escrituras donde encontramos el pan de vida. ¿Saben algo? La semana pasada vimos lo que fue el estudio del arca. En el arca habían 3 elementos esenciales.
El primero, las tablas de la ley, que son los mandamientos y la palabra de Dios. Amén. El segundo, que había ¿qué? El maná que Dios le había dado en los 40 años al pueblo de Israel, y ese maná nunca se pudrió allá en el arca, mientras que estuvo ahí el arca aquí en la tierra, porque no se sabe dónde está el arca. El maná y la vara de Aarón que floreció. Ahora bien, allí hay algo muy importante que nos dice eso. La palabra de Dios, la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios son el maná de Dios que dan ¿qué? Vida al cristiano. No sé si lo hayas entendido, pero eso es lo que implica el arca. Es la palabra de Dios. Por un lado están los querubines, están sobre el arca. Están indicando que la presencia de Dios está dentro del arca o está en el arca, la presencia de Dios. ¿Por medio de qué? De su palabra. Amén. Que es el maná que desciende del cielo y que da vida a todo aquello que está seco. Por eso la vara de Aarón floreció. Glorioso. Esa es la tipología de todo eso lo que había allá. Que es a través de ¿qué? De Cristo Jesús. Amén. Todos esos son tipos que estaban mostrando a Cristo. Entonces, por eso Dios se revela mediante la palabra, no mediante revelaciones de hombres. Tengan mucho cuidado con eso. Es que el Señor me dijo, es que el Señor mucho cuidado con eso. Gloria a Dios. Es en las Sagradas Escrituras donde encontramos la palabra revelada de Dios, la voluntad revelada de Dios. Al estudiar la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo y vivir las verdades que Dios te revele, descubrirás una estabilidad espiritual, fuerza y confianza para poder hablar de Cristo, para poder perseverar constantemente en Cristo, para afrontar la vida, los retos que va trayendo la vida. Podrás decir junto con el profeta Jeremías, gloria a Dios, lo que dijo Jeremías, gloria al Señor. Mira lo que dijo Jeremías. Cuando se presentaban, en Jeremías capítulo 15, verso 16, cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí, ¿qué? El gozo y la alegría de mi corazón. Gloria a Dios. Mire qué hermoso es esto. Qué hermoso. Él dice cuando se presentaban tus palabras, cuando me hablabas, cuando me revelabas. Él dice, yo las comía. ¿Cuántos hay que no comen este maná del cielo, que simplemente lo tienen simplemente como por vivir, por algo ahí nomás? Gloria a Dios. Amén. Mire la importancia. Y entonces él dice, yo las comía, tus palabras eran mi gozo. Yo pregunto, ¿la palabra de Dios es tu gozo? ¿Es tu gozo? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? ¿Alegra tu corazón? ¿Te apasiona? Gloria a Dios. ¿Te apasiona esa palabra de Dios? En la actualidad muchas personas están plenamente convencidas de no poder conocer la verdad de Dios por ellas mismas. Vivimos rodeados de voces contradictorias que pretenden conocer e interpretar la verdad de Dios por nosotros. Eso está lleno las redes sociales, de eso está lleno las televisores. Creen que únicamente, hay quienes dicen que usted no tiene que vivir, que es un religioso, que porque vives con las escrituras, porque estudia la palabra de Dios, que eres un religioso. Porque ellos no quieren que estudie la palabra de Dios, porque ellos saben que cuando no estudia la palabra de Dios, entonces te tragas toda la basura y la porquería que te quieran dar. Tristemente la realidad. Atan tu alma, tu corazón, porque simplemente estás guiando por emociones. La pregunta es, ¿cuáles de esas voces tienen la razón? ¿Cuáles están equivocadas? ¿Cómo poder distinguir entre lo verdadero y lo falso? A menos que pasemos tiempos con Dios y su palabra, ¿cómo podemos saber si no estamos pasando tiempo con Dios? Si uno quiere satisfacer su hambre y sed de conocer a Dios y a su palabra de una manera más profunda, debe de hacer algo más que leer la Biblia y estudiar lo que otros hayan dicho al respecto de ella. Amén. Debo hacer más que leer la Biblia. Yo leo la Biblia, sí, pero no la estás estudiando. Porque hay gente que lee la Biblia, sí, sacaron la Biblia, están estudiando lo que otro les enseña. Abren la Biblia, sí, esto es lo que el pastor está diciendo, el que el hermano está diciendo.
y ya empiezan a tragarse en todo grueso porque no estudian la palabra de Dios. Gloria a Dios. Tú mismos debes trabajar en el contexto y asimilar sus verdades, de manera de que queden grabadas en tu corazón, que queden grabadas en tu mente, que queden grabadas en tu vida. Esta es la esencia del método de estudio inductivo. Ver la verdad por ti mismo, discernir su significado y aplicar esas verdades ¿a dónde? A tu vida. Aplicar esas verdades a tu vida. Ahora, en la próxima clase nos estaremos introduciendo más en el tema de qué es el método de estudio inductivo. Y estaremos desde sus inicios practicando lo que vamos viendo en el estudio. Gloria a Dios. Vamos a ir profundizando. Yo les voy a ir enseñando, les voy a ir dando las herramientas. No se preocupen, no se confundan, que yo sé que van a ir entendiendo y se van a ir enamorando y se van a ir apasionando. ¿Y saben por qué le digo yo que van a entender y van a comprender? Quizás en el momento está diciendo, yo estoy viendo eso como difícil. No, yo te digo que no. Porque la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios nos enseña todas las cosas. Tú simplemente tienes que disponerte. Y Dios, el Espíritu Santo, te va a dar discernimiento, te va a guiar a la verdad, te va a mostrar la verdad y te va a dar la sabiduría para poder entender y comprender esto. Amén. Gloria a Dios. Espero que estén dispuestos a profundizar y a poner en práctica lo aprendido. Porque la idea es esto y la finalidad del método de estudio inductivo es poner en práctica lo que vamos aprendiendo, cómo vamos haciendo. Gloria a Dios. Y gracias a Dios por esta cuarentena, gloria a Dios, porque al menos tenemos unos tiempecitos como para que vamos practicando. Yo espero, el Señor es sabio, nos dio otros 20 días de cuarentena, entonces en los otros 20 días entonces vamos a ir aprendiendo más cositas. Al menos en 20 días yo sé que ya tenemos desarrollado y ya sabemos cómo estudiar las Escrituras, gloria a Dios. Espero que estén dispuestos a profundizar cada vez más y más la palabra de Dios. Ya queda solo, como dice la palabra, solo ser obreros aprobados. Solo así lo podremos hacer, estudiando la palabra de Dios. Hermanos, esto es todo por hoy. Esto es todo lo que, digamos, de la introducción. Esto es una introducción un poquito como compleja, pero pienso que quedó un poco clara, ¿no es cierto? Quedó clara. Yo les voy a estar compartiendo, bueno, ya les compartí lo que es el link. Descarguen la aplicación. De todas maneras, está el WhatsApp abierto para que me hablen, gloria a Dios, para que me estén hablando al respecto si tienen dudas, gloria a Dios. Voy a colocar también el link de este video, porque creo que me va a tocar editarlo. Lo voy a editar y vuelvo y lo monto y comparto el link del video para que junto con dentro del video también, o sea, en la información del video, ahí queda también lo que es el link para que bajen el texto y bueno, a entrar a ver cómo vamos a entrar a Classroom. Descarguen la aplicación que yo sé que va a ser de bendición. Hermanos, Dios los bendiga grandemente, el Señor los guarde, les dé la sabiduría, les dé el entendimiento, gloria a Dios, les dé la capacidad de poder comprender y entender la voluntad agradable y perfecta de nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios Santo Todopoderoso.